Amén. El Señor le bendiga grandemente y que Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos van a escuchar y nos van a ver a través de este video. Que Dios les bendiga hasta donde ellos se encuentren. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar en la palabra del Señor en la carta o la epístola a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos en esta hermosa hora a meditar bajo un pensamiento, un tema. Y quiero que le diga el que tiene la par, dígale el que tiene la par, véanlo a los ojos y dígale: vive para Cristo. Ahora repita conmigo: yo viviré para Cristo o para vida. Repita pues: o para vida o para muerte. Yo viviré para Cristo. ¿Está dispuesto a vivir para Cristo? Gloria al Señor. Filipenses capítulo 1 del versículo 12 en adelante dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, repite ese versículo conmigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Puede sentarse la iglesia del Señor. El consejo de siempre: apague el celular, póngale en vibrador y procure con todo el corazón mantener la reverencia delante de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, no olviden esta noche: yo viviré para Cristo. Y yo le digo en esta noche: usted viva para Cristo. El apóstol Pablo escribe esta carta, hermanos amados, a la iglesia en Filipos. La ciudad de Filipos estaba en Macedonia y Pablo llegó a ese lugar a establecer esa iglesia en el segundo viaje misionero, según el libro de los Hechos capítulo 16 del versículo 1 en adelante. Por una visión que él tiene, es llevado por el Espíritu Santo, guiado hasta Macedonia. Allá por el año 62 al 63 después de Cristo. Y esta carta de Filipenses, al igual que la carta a los Efesios, a los Colosenses y la de Filemón, hermanos, se conocen como las cartas de la prisión. Porque cuando Pablo escribe esta carta a los Filipenses, es muy probable que Pablo estaba preso en Roma. Ahí estaba Pablo. Cuando Pablo hace el segundo viaje misionero, le acompañaban 3 colaboradores. Uno
El segundo, Timoteo. Y el tercero era aquel siervo llamado Lucas. Eran los tres colaboradores del apóstol Pablo que en ese momento lo acompañaban rumbo a Macedonia y establece la iglesia. Cuando Pablo, hermanos amados, escribe esta carta, lo hace con propósitos. El primero de ellos, uno de los grandes propósitos, era de que los hermanos de la iglesia ahí en Filipos tomaran nuevas fuerzas y se animaran en el Señor para vivir para Cristo, porque había algunos problemitas que habían hecho tambalear en alguna manera a algunos creyentes. Entonces Pablo escribe la carta para motivarles, y otro de los propósitos era también para que ellos aprendieran con todo su corazón a vivir plenamente para Cristo. Algunos sostienen de que el versículo clave de la carta a los Filipenses es el capítulo 1 y el versículo 22 que leíamos. Más el vivir, perdón, el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La iglesia tenía que tener esa seguridad de que para ellos todo estaba en la persona del Señor Jesucristo. Y también para informarles y recordarles que la ofrenda que la iglesia de Filipo había recogido para el apóstol Pablo, la cual habían enviado por medio de Epafrodito, ya Pablo la había recibido. Pablo dice, les escribo esta carta, quiero animarlos, motivarlos. En segundo lugar, quiero que ustedes vivan para Cristo. Y en tercer lugar dice, les informo que lo que ustedes me mandaron con el siervo Epafrodito ya lo recibí. Esos son prácticamente los tres propósitos de la carta. Ahora, el apóstol Pablo, ¿a dónde estaba Pablo? Dijimos, estaba en Roma, encarcelado. Allá por el año 62 a 63 después de Cristo, Pablo escribe esta carta. Mire que dice el versículo 12. Vamos al versículo 12. Quiero que sepáis, le dice a los hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué le había sucedido al apóstol Pablo? Como recordará usted, desde que el apóstol, este hombre, le dio su vida a Jesucristo, desde ese momento, este hombre comenzó a sufrir persecución. Este hombre fue golpeado, perseguido, ultrajado. ¿Quién lo quería matar al apóstol Pablo? Los únicos que le amaban y estaban con él eran sus compañeros, hombres que compartían su misma fe. Pero de ahí todos, los que antes de que él le diera su corazón a Cristo, eran sus grandes aliados, sus grandes amigos, ahora lo querían matar. Entonces viene Pablo y dice, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo había sido golpeado, perseguido, encarcelado. ¿Qué no le había hecho al apóstol Pablo? Él explica, me han dado con las varas, me han dado con los puños, he tenido que salir en una canastilla por la ventana, me han perseguido, dice Pablo, pero aquí estoy. Pues todo eso que le había sucedido, él expresa, han redundado más bien, dice, para el progreso del evangelio. Cuando habla de que el evangelio ha estado progresando y ha estado avanzando, quiere decir Pablo que los problemas que a él le sucedieron no hicieron menguar a la iglesia y a todos los creyentes para que predicaran la palabra del Señor Jesucristo. Quizás en esta noche usted ha oído de personas, hermanos, pastores y aún a usted mismo, ¿cuántos problemas no tenemos? Pero los problemas no deben ser un motivo para detenernos en la obra del Señor. ¿Qué había hecho la iglesia? ¿Qué habían hecho los creyentes? ¿Y qué había hecho Pablo con todas las circunstancias difíciles que le habían pasado? Habían tomado nuevas fuerzas. Dígale que tiene la par en esta noche, pero dígale de verdad, toma nuevas fuerzas. Dígale, anímate.
Yo siempre le he dicho a usted, y lo he dicho donde voy, hermanos, que cuando las situaciones son complicadas y las circunstancias son difíciles, hay que buscar más del Señor y servirle más con todo el corazón. Lo peor que una persona puede hacer en medio de la tormenta y en medio de la dificultad es apartarse del Evangelio. Pero lo más hermoso y la mejor decisión es acercarse más a los brazos del Señor Jesucristo. Entonces, mire, Pablo dice, lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire el versículo 13. De tal manera que mis prisiones, dice Pablo, ¿qué pasa? Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Este hombre llamado Pablo, siervo de Dios, da una cátedra de lo que es ser un siervo verdaderamente de Dios. No basta solo decir soy, yo soy, quiero ser. No, ser un siervo de Dios es aquel que en las buenas y en las malas, en abundancia y en escasez, en salud y en enfermedad, siempre está dispuesto para la obra de Dios. Ese era Pablo. Ahora yo le pregunto a usted que me ve y a usted que me escucha en este lugar, ¿qué hace usted cuando tiene problemas? ¿Qué hace usted cuando hay un problema de salud? ¿No es cierto que se ausenta muchas veces de la iglesia? Y vienen allá cada 8 días, cada 15 días, otras veces 2, 3 veces al mes. Cuando hay abundancia, cuando hay dinero, cuando hay abundancia en la casa, cuando no nos falta nada materialmente, muchas veces no nos acordamos de venir a la casa del Señor para adorarle. Y es necesario que Dios nos lleve, hermanos, a un problema, o permita que entremos en un grave problema para acordarnos de Él. Y es necesario estar entre la espada y la pared para poder buscar a Dios muchas veces. Pablo no era de esos. Pablo en todo momento estaba buscando la presencia de nuestro Dios. Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué hacía Pablo en la cárcel? Pablo alababa al Señor, predicaba el Evangelio. Aquí, hermano amado, uno de los grandes convertidos, o de los primeros convertidos al Evangelio, fue el carcelero de Filipo. Pablo estaba en la cárcel con Silas, cantaban alabanzas, dice la Escritura, himnos a medianoche. Y llegó el momento donde tuvieron que predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál fue la palabra que usaron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No perdí oportunidad, las aprovechaba para predicar el Evangelio. A donde quiera que Pablo iba, anunciaba el Evangelio. Ningún problema era excusa para no hablar del Señor Jesucristo. Y eso debemos de tenerlo claro y aprenderlo en esta noche. Cualquiera que sea la circunstancia que podamos estar pasando, es tiempo y es el momento apropiado para hablar la palabra de Dios. Dígale que tiene la par, predica la palabra del Señor. Dígale, predica el Evangelio de Jesucristo. Hoy en este mes que viene hablamos, a la gente habla más de Santa Claus que de Cristo. Habla más de Él que de Cristo. Hablamos más de los regalos de esto y de lo otro que del Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál fue la gran noticia de ayer? Una gran información. Yo le comentaba anoche a mi esposa y dije, hay una gran noticia, decían en los noticieros. Y yo decía, ¿cuál es la gran noticia? Yo esperaba algo extraordinario. Y la gran noticia es de que el día de ayer o el día de anterior, no sé cuándo fue la acción de gracias por Estados Unidos, ¿sabe cuántos pavos mueren? Esa fue la gran noticia. 250 millones de pavos. Y esa es la gran noticia. Hablamos más de los pavos, hablamos más de San Nicolás, hablamos más de los regalos y de la aguinaldo y de todo que del Señor Jesucristo. Cuando en nuestra boca tendría que estar siempre el Evangelio de Cristo. Ahora le pregunto, ¿a cuántos usted les habló de Cristo este día? ¿Cuántos se salvaron porque usted les predicó? Tremendo, ¿no? Mira el versículo 14. Y la mayoría
acobardaron. No dice que bueno, nos puede pasar del apóstol, mejor quedémonos quietos. No, ¿qué hicieron? Cobraron ánimo. Miren que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, dice la mayoría porque no todos, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor Jesucristo. ¿Y cómo la hablan? Sin temor. Amén. Sin temor. Siempre, hermanos, en las iglesias, y yo creo que aquí también pasa eso, en todas las iglesias hay personas que están, como decimos, con pie al cañón, en todo. Hay otros que están a medio y hay otros que están abajo. Amén. ¿Sabe usted que cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, venían grupos venían los valientes, los fuertes, hombres de guerra, cuando estaban en el desierto? Pero siempre había un grupo ahí de débiles. Muchas veces se dice que eran las mujeres, los niños y los ancianos. Pues en la iglesia es igual. Hay hombres fuertes, no me refiero al físico, sino en términos espiritual. Hombres que no se detienen por nada ni por nadie y que están siempre, como decimos, con todo. Le pregunté a un hermano, ¿está con todo? Y me dijo, con todo para comer, me dijo. Y el hermano le dijo, con todo para la obra de Dios, le digo. Pero mire que dice Pablo. Dice, la mayoría de los hermanos cobraron ánimo. Algún que otro por ahí, como que quizás pensó y digo, bueno, y se me puede pasar lo mismo, mejor no voy a hacer nada y aquí voy a estar en la iglesia. Pero la mayoría dice que cobraron fuerza, cobraron ánimo, pero fue del Señor. Y aquí la importancia de estar siempre en la presencia del Señor. El profeta decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Si algo nos va a mantener fuerte espiritualmente y si algo va a mantener nuestro carácter siempre firme, va a ser la presencia de Cristo en nuestra vida, va a ser el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Problema va a venir, problema se va a ir, va a venir lo que tenga que venir, pero siempre vamos a estar con los pies sobre la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Dígale que tiene la par, cobra ánimo, dígale. Levántate y predica la palabra del Señor. Amén. Que ni el frío te detenga, diga. Ahora, mire el versículo ahí. Dice el versículo 14. Dice, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Como hemos dicho muchas veces, hermano amado, como que algunas veces el miedo, el temor nos detiene. Y yo lo decía hace unos días, hemos perdido grandes oportunidades por el miedo, por el temor. No, yo creo lo que dice la palabra del Señor. Pablo lo dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es en el nombre de Cristo. Es en Cristo. Esa palabra en habla de permanecer en Él, vivir en Él. Y es lo que Pablo está diciendo en Filipenses. Ahora, mire el versículo 15. Bueno, dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Algo maravilloso del apóstol Pablo que yo quiero aprender, y yo se lo he dicho muchas veces en mi oración al Señor, yo quiero ser por lo menos como el apóstol Pablo, un hombre que estaba dispuesto a defender la causa del Evangelio, y si era necesario morir, él sabía que era necesario morir, moría por el Evangelio. El problema de la iglesia de hoy en día, el problema de nosotros, es que queremos que Dios nos dé grandes bendiciones, queremos predicar la palabra, queremos que Dios haga milagros, señales, prodigios, pero no estamos dispuestos a pagar un precio.
Me gusta lo que el apóstol Pablo dice ahí. Pero los otros, dice el versículo 17, oiga bien, por amor predican a Cristo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Cuando tengamos que hablar de la palabra del Señor, cuando tengamos que exhortar a través de la palabra del Señor a alguien, que no nos tiemble ni la boca ni las cabillas para hacerlo. Ese es un siervo de Dios. Amén. Si yo sé que alguien está en pecado, que no tiene a Cristo, ¿por qué voy a tener miedo a exhortarle que se arrepienta de su pecado? Si yo no lo hago, dice la palabra del Señor que ese hombre perderá su alma en el infierno, pero Él demandará su sangre de mí. Por eso dice la Escritura, mis atalayas son como perros mudos. Amén. Vemos que la gente está a un paso del infierno. Vemos que la gente no hay una respuesta a su problema. Y hermano amado, no somos dignos ni capaces de poder predicarle que solo en Cristo está la salvación, la bendición, la sanidad, y es Cristo la solución a todos los problemas. No somos capaces de decir eso. ¿Qué nos hace falta? Convicción de lo que somos nosotros. Amén. Ahora, mire que dice Pablo ahí. Mucho dice desde el versículo 15 hasta el versículo, hermanos, 17. Pablo dice, unos predican a Cristo por amor, otros por contienda, otros por sacar pecho, otros dicen por vanagloria, otros por ganancia deshonesta quizás. Pero ¿qué dice Pablo? Al fin y al cabo, dice, la palabra de Cristo se predica. Se predica. Y como dice la Escritura, que la palabra de Dios no regresará vacía. La puede predicar un niño, la puede predicar un adulto, la puede predicar un anciano, un joven, hombre o mujer. La palabra de Dios nunca regresará vacía. Usted no me dejará mentir en esta noche. Aún los impíos muchas veces nos han exhortado con la palabra de Dios. Y usted anda por la calle y le pregunta a un impío, a veces el borracho le pregunta a uno, ¿y usted no fue el cultador, hermano? No le da vergüenza, mi amado hermano. Un pueblo le está recordando que había culto en la iglesia. Pues esa es palabra de Dios también. Y esa palabra no regresa vacía. Pablo dice, bueno, dice, de todas maneras, dice el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y mire, y en esto me gozo y me gozaré aún más, dice el apóstol Pablo. Pablo, desde que le dio su vida a Cristo, desde ese momento ese hombre sabía lo que había sido llamado a predicar el evangelio del Señor. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cuál fue el propósito de que Cristo nos trajera de las tinieblas a su luz admirable? El propósito grande de Dios para nosotros es que nosotros anunciemos las virtudes de Cristo. La virtud habla de la gracia, habla de la salvación, habla de la misericordia, habla del favor de Dios para nuestra vida. Muchas veces hay hermanos que dicen, es que yo no puedo predicar, es que yo no tengo parlante para predicar. No necesitamos eso. Es que no hay una tarima para predicar. No se necesita eso. Es que, hermano, a mí no se me quedan los versículos. No se necesita eso. ¿Sabe qué necesitamos para predicar la palabra de Cristo? Uno, ser agradecidos con Él, reconocer lo que ha hecho por nosotros. Y en segundo lugar, tener a una persona a nuestro lado para que oiga nuestro mensaje. Si usted dice, hermano, yo no puedo, no se me queda la Biblia, yo el cabezón, yo no puedo. Anoche me decía una hermana muy linda, la hermana, yo le quiero mucho. Y ella me decía, hermano, me dice, algunas veces mi familia se admira de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Testimonio. Muchos de los que estamos aquí éramos unos salvajes, rebeldes, soberbios, orgullosos.
iracundos, ogros, amargos. Éramos terribles, éramos chambrosos, pleititos, pendencieros, malcriados. Pero yo le pregunto, ¿acaso no hemos cambiado? Claro que hemos cambiado. ¿Quién ha hecho la obra? Es el Espíritu Santo. Es Dios a través del Espíritu Santo. Entonces la gente va a ver mi cambio, va a ver mi testimonio. Y aunque yo muchas veces no le hable de Cristo, pero van a conocer mi conducta. Y van a decir, pues esta mujer era aquella que antes hacía esto y lo otro. Y ahora, ¿cómo ha cambiado? Le pregunto, ¿ha cambiado? ¿Sigue siendo el mismo aragandeante? ¿Sigue siendo el mismo holgazán? ¿Sigue siendo el mismo pendenciero de antes? ¿Ah? ¿Sigue siendo el que le hace gris a todo el mundo la vida? No, usted tiene que comportarse como hijo de Dios, como un siervo de Dios. Porque ahora ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. En todo lugar donde nosotros estemos, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que usted vaya, la gente tiene que ver a Cristo en su vida. Eso es verdaderamente lo que Pablo dice. Yo me gozo, dice, porque Cristo es anunciado. Lo predique quien lo predique, dice, por contienda o por amor, pero yo me gozo porque la palabra de Dios dice está corriendo y está siendo glorificada. Amén. Cuando digamos que hay iglesias a nuestro alrededor que predican la palabra, hay hombres que predican la palabra, hay mujeres que evangelizan, hay mujeres que están predicando. Oigan, pongámonos contentos por eso, hermano. Hoy en el Parque Gerardo Barrio, donde vamos a estar el próximo sábado, había un evento de una iglesia profética y estaba una muchacha, una jovencita, no pasa los 20 años esta jovencita, muy ataviada, y estaba predicando. Y dije, qué bonito que esta mujer, un montón de sillas y un montón de camiones por todos lados. La palabra de Dios estaba ¿qué? Predicando. Y uno tiene que gozarse, porque hay hermanos en la fe que están predicando el evangelio. Amén. Así que cuando los vean por ahí, no los anden criticando y digan, ay, que él no predica igual que yo. ¿Cómo que igual que yo? La palabra de Dios no regresará vacía. Ahora, mira el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo tenía, hermano, la seguridad de que tarde o temprano Dios iba a hacer con él la obra que tenía que hacer. Pero siempre el apóstol Pablo exhortaba a todos los creyentes a mantenerse en oración. Un consejo en esta noche: no deje de orar. No deje de orar. La Biblia dice: orad sin cesar. Ore, busque el rostro de Dios. Si todo le va bien ahorita, no deje de buscar el rostro de Dios. Siga buscando la presencia de Dios. Amén. Y mire el versículo 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo que Pablo está diciendo, que el propósito de Dios siempre se va a cumplir en los siervos y en las siervas que Él ha llamado y los ha enviado a pregonar el evangelio. Oigan, qué lindo. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice, Dios va a obrar, de que nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. Muchas veces somos avergonzados en el evangelio, no porque Dios lo permita, sino porque usted y yo damos lugar a eso. Amén. Muchas veces nosotros permitimos que pase una vergüenza en nuestra vida, no porque Dios verdaderamente lo permita. A veces es por nuestra propia culpa. Ahora,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lindas palabras del apóstol Pablo. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso a Pablo no había temor en su corazón. Si lo podían meter preso, o si lo podían matar, o lo podían golpear, a él no le interesaba eso. Él tenía la seguridad en su corazón de que ya no se pertenecía a él mismo. Ahora le pertenecía ¿a quién? A Cristo. Oye lo que dice en el versículo 21, porque para mí, dice, el vivir es Cristo. Yo le pregunto, ¿para quién vive usted? ¿Para su carne? ¿Para su esposo? ¿Para su esposa? ¿Para los hijos? ¿Para los padres? ¿Para el trabajo? ¿Para quién vive usted? ¿Para quién vive usted? Pablo decía, para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. A él, hermano, él podía vivir o podía morir. Dice, si vivo es para Cristo, dice, y si muero es ganancia. ¿Saben? Eso se llama convicción de ser un hijo y un siervo de Dios. Pregúntele que tiene a la par, ¿para quién vivir? No tenga miedo a preguntarle, ¿para quién vivís? Para el novio, le va a decir. Vivo para mi esposo, le la mano. Vivo para el trabajo. Como decía aquel, trabajando duro o durando en el trabajo. Lo mismo decía. ¿Para quién vive usted? Creo que la mejor decisión que podamos tomar en esta noche es decir lo que dijo Pablo. Quiero vivir para Cristo. Recuerde esto, no importa cualquiera que sea la situación que estemos pasando. Problemas siempre van a haber. Pero la diferencia la marca siempre Cristo en nuestra vida. Esa es la diferencia. Pablo decía, yo sé, dice Pablo, que en nada seré avergonzado. Siempre y cuando nosotros actuemos de una manera agradable delante de Dios, no seremos avergonzados. Bienaventurado aquel hombre y aquella mujer cuyo ayudador es el Dios de Israel. Amén. Así que en esta noche repita conmigo por última vez, a partir de ahora. Repita pues, a partir de ahora. El que no lo dice es porque no tiene convicción. Todavía no quiere morir a los deseos de la carne. Repita conmigo. El que esté dispuesto y ame a Cristo con todo su corazón. A partir de ahora, yo viviré para Cristo. Hágalo, mi amado hermano. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar. No basta, como dice una alabanza, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario que morir a nuestras propias pasiones, morir a nuestros propios caprichos, para comenzar a vivir una vida agradable a nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir a todos que inclinen su rostro, no se distraiga por nada, concéntrese en esta noche y dígale: Señor, yo quiero vivir para ti. Padre que estás en el cielo, invocamos el nombre de Jesucristo en esta noche para pedirte que perdones nuestras impurezas, nuestros pecados, porque muchas veces hemos sido egoístas, no hemos predicado el Evangelio, no hemos hablado de la salvación de Cristo. No queremos morir quizás a los deseos de nuestra carne, pero es necesario morir. Es necesario que yo mengue para que crezcas en mi vida, Señor. Cantemos esa alabanza en esta noche.
piense de aquellas cosas que han detenido el avance, el progreso de su vida espiritual. Diga lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Es suficiente, solo con querer hacer es necesario morir. Dígame esta noche: dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, dame tu espíritu. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Aleluya, sí, Señor. Dígame esta noche: dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, oh Jesucristo. Y puedes decir como decía el profeta: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Resucita en ti. Quiero vivir solo para ti. Iglesia, en esta noche, en el nombre del Señor, yo le exhorto, le aconsejo con todo mi corazón, con todo mi amor: muera todo deseo de la carne, a todo capricho personal. Consagre su vida para Cristo, viva para Cristo, predique el evangelio de Cristo. Porque un día estaremos delante de Él y nos preguntará: ¿qué has hecho con tu vida? Con el talento, con el don que yo te di. Mientras la iglesia ora con toda reverencia, si en esta noche hay alguien que no le ha dado su vida a Jesucristo, si hay alguien que se apartó del evangelio, mientras los diáconos, mientras los líderes buscan a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, que el Espíritu Santo convenza al hombre del pecado, levante su mano. Queremos orar por usted ahí a donde se encuentra. Dios quiere hacer una obra maravillosa en su vida. Él quiere salvarlo, Él quiere restaurar su familia, Él quiere bendecirlo en esta noche. La pregunta: si usted muere en esta noche, ¿a dónde irá su alma? Por última vez, si hay alguien en esta noche que quiera darle su vida a Cristo, levante su mano. Queremos orar por usted. Por última vez, piense en todo lo que el Señor ha hecho por usted, por su familia. La palabra de Dios dice: aquel que confiese su pecado alcanzará misericordia, pero aquel que encubre su pecado jamás prosperará. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos a vivir para ti cada día. Enséñanos a amarte y adorarte con todo el corazón. Y que estemos dispuestos para llevar a cabo la misión de predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. Bendice la iglesia. Respalda tu obra en este lugar. Bendice a tus siervos y siervas que predican tu palabra dentro y fuera de nuestro país. En el nombre de Jesús.